En estos momentos veremos la plática sobre intoxicación por marihuana. En cuanto a la epidemiología de estos cuadros de intoxicación, de acuerdo al artículo del American Journal del 2000 en Self-Reported Medical Use of Marijuana, esto es en los manejos que llega a tener la población general con respecto al uso de marihuana, tanto médica como de manera no médica, tenemos que de una encuesta que se realizó en Canadá a 2.305 habitantes en el 2000, de estos, el 6.8% de la población había comentado que usaba marihuana con fines no médicos, mientras que el 1.9% llegaba a reportar el uso de la marihuana con fines médicos, esto es para el manejo sobre todo de enfermedades que ya están documentadas de acuerdo a guías y en las cuales se favorece el uso de este tipo de planta para mejorar la sintomatología de la enfermedad, como viene siendo el manejo del dolor y la paliación del mismo en pacientes con cáncer, el manejo de convulsiones refractarias o de difícil respuesta a tratamiento, sobre todo en población infantil, y el manejo de la fibromialgia y los síntomas que la acompañan como enfermedad. Solo para una prueba, en este artículo del Arthritis Care and Research de agosto del 2012, en la cual se ve también el uso de la población, pero específicamente hablando la población que padece de fibromialgia y que usa la cannabis o marihuana con fines médicos, vemos que existe un reporte de 457 pacientes, de los cuales 59 comentó que usaba la marihuana con fines médicos para el tratamiento de su fibromialgia, y de esos 59, 61 tenían un diagnóstico ya confirmado de fibromialgia y usaban este medicamento para poder atenuar los síntomas de la misma. Ahora, viéndolo desde el punto de vista de las personas que no requieren o que no necesitan esta sustancia con fines médicos, podemos ver que en un reporte del Pharmacotherapy 2013 acerca de los llamados por intoxicación que se solicitaron al National Poison Centers, esto en Estados Unidos, se vio que del 2000 al 2011 hubo un aumento en la incidencia de intoxicaciones por marihuana, esto con fines no médicos. Y aquí lo más importante es la relación que hubo sobre todo con el factor edad, presentándose también mayores intoxicaciones principalmente en la población infantil, esto por debajo de los 12 años, donde en el 2000 tenía una incidencia de 150 intoxicaciones por marihuana en población infantil, y esta fue oscilando hasta elevarse en últimos años, en 2011 reportándose hasta 350 casos de intoxicación accidental en niños y adolescentes. También aquí es importante comentar de manera epidemiológica que el consumo, ya sea recreativo o secundario a efectos de intoxicación por la marihuana, se relaciona mucho con accidentes automovilísticos. Aquí también, si nosotros trabajamos en un medio hospitalario que atiende pacientes con trauma, si estos son primordialmente adolescentes, nosotros tenemos que descartar que dentro del accidente automovilístico y por ende del traumatismo cráneoencefálico que pueden llegar a presentar, que no haya existido una relación con el consumo de marihuana, ya que, de acuerdo a este metaanálisis que se reportó en el BMJ del 2012, vemos cómo existen muchos artículos donde hay una alta incidencia de accidentes automovilísticos y la mayor parte, no todos, pero sí una alta cantidad de estos, tenían una relación previa con ingesta o consumo de la marihuana. En este otro estudio del Epidemiology Review del 2012 podemos ver también un metaanálisis donde se valoran diversos estudios de uso de marihuana y accidentes automovilísticos, viéndose que los efectos de la marihuana, sobre todo en la coordinación, generaban una alta incidencia de este tipo de accidentes traumáticos. Entonces, aquí no solamente hay que ver a los pacientes que tengan un consumo previo o crónico de marihuana, sino también ver a los pacientes que lleguen con traumatismo cráneoencefálico,
secundario a un accidente automovilístico y que no exista una relación con el uso de sustancias. Dentro de las causas de la intoxicación por marihuana, tenemos las diferentes presentaciones de la misma. La más conocida o de la que nosotros tenemos mayor información de manera general o hacia el público en general es la cannabis herbal, o que conocemos nosotros vulgarmente como marihuana. Esta marihuana se puede obtener de dos tipos de plantas diferentes. Existen dos cannabis diferentes. Una es la cannabis sativa, que es de donde se obtiene el producto principal que se vende para consumo recreativo, que es el tetrahidrocannabinol, y la cannabis indica, que esta contiene menos concentración de esta sustancia y tiene efectos diferentes. De estas dos podemos obtener los fitocannabinoides. Los principales son el cannabidiol y, como ya dije, el delta 9 tetrahidrocannabinol, que es el que genera la mayor parte de los datos de la intoxicación por marihuana. Hay otras presentaciones que estas ya son de manera médica y se venden principalmente en países del primer mundo, como vienen siendo en Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, que son los que tienen mayor uso y, vuelvo a repetir, son los que tienen incluso guías de manejo del uso de este tipo de sustancias para enfermedades que ya se mencionaron. Las presentaciones médicas son los extractos y formulaciones derivadas de cannabis y los cannabinoides sintéticos, de los cuales los más conocidos son el dronabinol y la nabilona. La vía por la cual van a entrar estos cannabinoides va a variar dependiendo del origen. Si es origen a través de la planta, es decir, fitocannabinoides, esta solamente puede ingresar al cuerpo de manera fumada o por vía oral. Si se trata de los extractos y formulaciones derivadas, las maneras con las que puede ingresar al cuerpo es vía oral, vía inhalada o incluso vía transdérmica. Si se trata de los cannabinoides médicos sintéticos, estos solamente se ingieren o pueden ingresar de manera oral. Esta es una ejemplificación de las variaciones de la planta, teniendo la versión cannabis indica y la versión cannabis sativa. La cannabis sativa es de la que se obtiene principalmente el tetrahidrocannabinol, que es la droga que se vende de manera pública para los efectos psicoactivos. La cannabis indica es la que tiene menos concentración. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que el que consuma cannabis sativa va a tener efectos estimulantes y que promuevan hiperexcitabilidad del sistema nervioso central, mientras que la cannabis indica, por su menor concentración de tetrahidrocannabinol, va a tener mayores efectos sedantes y relajantes. Entonces aquí también no solamente cuenta si el paciente es consumidor de marihuana, sino también qué tipo de planta es de la cual está haciendo uso, porque los síntomas van a variar dependiendo del origen de la sustancia. En estas imágenes ejemplificamos varios de los cannabinoides o marihuana médica que se vende en primer mundo, como es el marinol o dronabinol y el sesamet, que es la nabilona, que se usan para, recordemos, manejo de fibromialgia, manejo del dolor crónico en pacientes con cáncer y manejo de convulsiones. Los extractos, que se venden en forma de una caja llamada canador, viene siendo la planta pulverizada y que esta ya posteriormente la persona puede hacer uso de ella fumándola o mezclando el extracto o el preparado con algunas otras sustancias para poder diluirla. El Sativex viene siendo la versión o presentación de la marihuana para aplicación oral, como si fuera un atomizador o spray. Esto se aplica en la boca y esto es para disminuir los efectos de los síntomas de la fibromialgia. En cuanto a la generación de la intoxicación, debemos conocer primeramente lo que ocurre normalmente en nuestro cuerpo. El sistema endocannabinoide, que esto lo presentamos todas las personas, es decir, nosotros ya tenemos cannabinoides o sustancias similares a la marihuana que nuestro propio cuerpo ya produce. Este sistema funciona en paralelo y en conjunto con los sistemas adrenérgico, colinérgico y dopaminérgico. Los endocannabinoides que nosotros producimos vienen siendo principalmente el 2-araquidonoilglicerol y el anandamida. Se van a unir principalmente a dos receptores cannabinoides, el cannabinoide 1 o CB1, que se va a encontrar en el sistema nervioso central y este va a estar involucrado con la modulación del comportamiento, el tono motor, la coordinación, la cognición, que incluye la concentración, la memoria a corto plazo, la atención y el comportamiento de rastreo.
También se va a unir con los receptores CB1 en sistema nervioso periférico, que son los que se encargan del metabolismo, promoviendo la lipogénesis y la resistencia de insulina, es decir, el aumento de peso, la ingesta de comida, la sensación visceral, la motilidad gastrointestinal, aumento de la secreción gástrica, inflamación intestinal y proliferación celular. Y existe un segundo tipo de receptores, los receptores cannabinoide 2 o CB2, que estos se encuentran principalmente en células del sistema inmunológico e involucran la regulación de la respuesta celular y humoral a la neuroinflamación y dolor, funciones gastrointestinales de digestión y la defensa del huésped. Aparte hay otros receptores que van a ser afines a los endocannabinoides, como son la capsaicina o receptores de capsaicina, principalmente el vaniloide 1 y el vaniloide 2. También se va a ligar a receptores que están unidos a proteína G, receptores de serotonina, principalmente el 5-hidroxitritamina 1, el receptor de glicina y receptores de anquirina como el TRPA1. Ahora, esto es lo que sucede normalmente en nuestro cuerpo. ¿Qué va a suceder si se ingiere o se tiene un acceso con dosis tóxicas a la marihuana? Estos mismos receptores se van a estimular y en altas concentraciones de marihuana se va a inducir psicosis por vía de la disregulación de cannabinoides endógenos y el sistema GABAérgico en la corteza prefrontal. Los efectos psicoactivos de la intoxicación por marihuana son por efecto del agonismo parcial de los receptores cannabinoides, que se van a encontrar en ganglio dorsal, hipotálamo, hipocampo y cerebelo del sistema nervioso central, que son los que regulan todos los efectos neurológicos o los síntomas de la intoxicación. Los receptores cannabinoide 1 que están en el área preóptica, al ser estimulados por altas dosis de marihuana, generarán efectos hipotérmicos, es decir, va a disminuir la temperatura corporal del paciente. Y unos efectos ya de manera crónica es que alteran todo el sistema hipotálamo-hipófisis y con esto reducen la liberación de las hormonas pituitarias anteriores como son la prolactina, la gonadotrofina, la hormona luteinizante, la hormona tiroidea y la hormona de crecimiento. Y a su contraparte va a incrementar la secreción de corticotropina. ¿Cuál es el efecto? Que se genera un ambiente similar al de la respuesta metabólica al estrés. Entonces toda esta alteración de hormonas va a generar efectos ya de manera crónica, pero también regulados por la marihuana y que generarán intoxicación a largo plazo. Si la marihuana se inhala, la lesión que produce en la vía aérea resulta de la pérdida de los cilios y un aumento de las secreciones mucosas, que lleva a incompetencia del espacio mucociliar y compromete la línea de defensa del pulmón contra las infecciones. Los efectos inmunosupresores, igual de manera crónica, son incompetencia en la actividad microbicida y fagocítica del macrófago alveolar. Se inhibe la producción de la sintasa inducible de óxido nítrico y la incompetencia en la producción de las citocinas proinflamatorias. Ahora ya entrados en cuanto al cuadro clínico, como ya explicamos, el efecto de la marihuana es por sobreactivación de los cannabinoides o receptores cannabinoides. Sus efectos principales van a ser los psicotrópicos y los cognitivos, los cuales incluyen mareo, amnesia, somnolencia, alteraciones en el comportamiento que pueden ir desde la depresión hasta la euforia. Esto, recordemos, variará del tipo de cannabis o del tipo de marihuana que consuma el paciente. Se va a afectar la fuerza muscular, la cual va a disminuir. Se va a presentar también una dificultad para la concentración, disartria, midriasis y el tiempo de reacción hacia las actividades va a estar disminuido. Por eso es que los pacientes con consumo de marihuana, indistintamente si es tóxico o no tóxico, tienen mayor riesgo de que si manejan o hacen alguna actividad con maquinaria, presenten accidentes de manera común. Y otros de los efectos psicotrópicos va a ser la desorientación, la ataxia, la ansiedad y la psicosis. De acuerdo a este estudio de Cannabinoids for Medical Use del JAMA del 2015, nos reporta cuáles son todos los efectos de la intoxicación por marihuana. El cuadro clínico, como ven, es muy amplio y generalmente incluye los síntomas a nivel neurológico o neuropsiquiátrico. En menor medida presentará síntomas a nivel gastrointestinal que se hablarán en diapositivas más adelante. De estos, el más común es el mareo. El mareo que llega a presentarse
en al menos un 41% de todos los casos de intoxicación reportados por marihuana. Y en cuanto a términos generales de intoxicación, los que llegan a presentar causas serias de intoxicación son el 34% de los pacientes encuestados o analizados, y aquellos que incluso pueden tener datos de supresión o abstinencia a la marihuana llega a ser del 23%. En el Human Psychopharmacology Clinical X del 2009 nos habla acerca de la incidencia de ansiedad por parte del consumo de marihuana, ya sea de manera tóxica o incluso de manera médica. Se ve un análisis en cuanto a cómo es que la marihuana estuvo en contacto con la persona involucrada, y si ven, podemos ver distintas vías de administración que van desde la oral, intravenosa, inhalatoria, y las dosis que fueron empleadas, las cuales son variables. Aquí, indistintamente de la dosis, la vía de administración o el uso que se tuvo, el riesgo de ansiedad fue latente y potencial por el uso de la marihuana. Es decir, que aquí con los pacientes debemos de tener mucho cuidado en las generaciones de alteraciones del comportamiento, porque a veces, indistintamente de la presentación y la dosis, el riesgo de ansiedad y alteraciones neuropsiquiátricas llega a ser muy alto. Más si hablamos de niños, que aquí la concentración puede ser incluso alta porque está regulada en base a peso. Los efectos gastrointestinales, de acuerdo al Current Drug Review del 2011, en diciembre, nos habla acerca de un síndrome particular que genera la marihuana, que es el síndrome de hiperemesis cannabinoide. Los síntomas comunes son náusea, serostomía o resequedad de mucosas de la vía oral y dolor abdominal, pero específicamente hablando del síndrome de hiperemesis cannabinoide, este se va a manifestar como náusea y vómito recurrente. ¿Qué otras características nos van a apuntar hacia el síndrome de hiperemesis cannabinoide? De acuerdo a este reporte de casos de 98 pacientes del Mayo Clinical del 2012, nos dice que para identificar a un paciente con síndrome de hiperemesis cannabinoide, este debe de tener como datos náusea y emesis de manera principal. Los síntomas se van a generar principalmente en la mañana, de manera postprandial, es decir, después de la ingesta de alimentos, y durante la defecación. Se van a acompañar de dolor abdominal, el cual puede ser epigástrico principalmente, y posterior se puede también manifestar de manera periumbilical o incluso difuso. El dolor abdominal lo refieren principalmente como un dolor ardoroso por las alteraciones gástricas que genera la marihuana, pero también puede ser un dolor agudo o un dolor punzante. Los hábitos intestinales se van a alterar también en menor medida, pero puede haber incluso acompañamiento de cuadros de diarrea o de constipación. Aquí lo que llama la atención es que parte del tratamiento del síndrome de hiperemesis cannabinoide es que la mayor parte de los pacientes presentan un alivio o incluso remisión de los síntomas con el uso de baños calientes. ¿Por qué? Si recordarán de la fisiopatología, el cannabinoide puede ir hacia el área preóptica y generar alteraciones en la regulación de la temperatura, lo cual se manifiesta como hipotermia. Si nosotros brindamos a este tipo de pacientes con síndrome de hiperemesis cannabinoide manejo con baños calientes, con esto aumentamos la temperatura para revertir el efecto de hipotermia del cannabinoide, y con esto se alivian todos los síntomas del síndrome de hiperemesis. Otros síntomas que pueden estar presentes de manera poco común son la diaforesis, la hiperemia y la sensación de escalofríos. Hay efectos también en otros sistemas, como son los cardiovasculares. Principalmente van a presentar taquicardia, hiper o hipotensión arterial, cuadros de arteritis, palpitaciones, hiperemia conjuntival y síncope. Esto de acuerdo a lo reportado en el Cannabis Arteritis del NEAT del 2007. De manera ya crónica puede haber efectos pulmonares, igual que en la intoxicación por cocaína, por las maniobras de Valsalva que se usan para poder inhalar la marihuana y retenerla en el pulmón, se genera un aumento de la presión del árbol tráqueo-bronquial. Este aumento de la presión atrapa aire, y si esto se va haciendo de manera crónica y constantemente, hay un riesgo de que se genere neumomediastino, neumopericardio y principalmente el neumotórax.
Entonces siempre hay que estar pendientes de que pacientes con ingesta o consumo de marihuana, sobre todo de manera inhalatoria, no presenten este tipo de complicaciones. Otros datos más comunes de manera aguda es la broncodilatación inicial. De hecho, históricamente la marihuana se manejó inicialmente en pacientes con asma con buenos efectos por su efecto broncodilatador. Ya después, como tenía otro tipo de desarrollos de manera crónica, como estoy comentando, a nivel respiratorio, el uso de la marihuana ya no se promovió tanto. Pero la broncodilatación es de los primeros síntomas. Con el paso del tiempo, la intoxicación puede generar lo contrario, que viene siendo inflamación del árbol traqueobronquial, principalmente bronquitis, y el riesgo de infecciones respiratorias bajas, así como un riesgo aumentado de tos, expectoración y sibilancias, por la alteración inmunosupresora que hace en el aparato mucociliar de la vía respiratoria. Y los efectos endocrinos, esto por la alteración del sistema hipotálamo-hipófisis que ya se mencionaron inicialmente, son desarrollo de ginecomastia y que disminuya el movimiento del esperma, así como que disminuya la cantidad, es decir, que haya oligospermia en los pacientes que lo consumen de manera crónica. El diagnóstico, aquí no tenemos muchas herramientas para poder favorecer el diagnóstico o para poder corroborar lo que nosotros vemos por datos clínicos. Si ven, el diagnóstico va a ser puramente con el cuadro clínico y los antecedentes. Así que es muy importante realizar bien un abordaje adecuado del paciente mediante la historia clínica. Las únicas maneras documentadas para poder corroborar más que nada el consumo, intoxicación y sobre todo los efectos secundarios de la marihuana es la cuantificación sérica del tetrahidrocannabinol, que esto no contamos mucho con el recurso solamente en hospitales particulares que tienen el acceso a un perfil toxicológico, o en su defecto ya con empresas de laboratorio que llegan a manejar también los perfiles de toxicología, y entonces se puede mandar la muestra para hacer el análisis y el descarte de el consumo de la marihuana. Ahora, el hecho de tener la cuantificación sérica solamente nos puede dar una pauta hacia si el paciente ha consumido o no la marihuana, pero no nos va a descartar el potencial de intoxicación. Es decir, puede haber concentraciones altas y el paciente no manifestar datos de intoxicación, o viceversa. Puede haber concentraciones bajas y el paciente estar con sintomatología de intoxicación pura. Entonces no nos va a regular ni la pauta del manejo, el abordaje y el tratamiento de nuestro paciente. Así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de laboratorios. De manera neurológica solamente podemos hacer una revisión por tomografía y más exclusivamente por la resonancia magnética, que es la que nos da mayores hallazgos de los efectos secundarios de la marihuana, pero ya de manera crónica. De acuerdo a este estudio del Open Access de enero de 2013, nos dice que los pacientes que ya tienen un consumo crónico de marihuana van a tener un incremento en la actividad cerebral, sobre todo en la corteza cingulada anterior y el córtex prefrontal ventromedial. Así como va a haber también un decremento en la actividad cerebral en la ínsula anterior, el tálamo dorsomedial y el giro frontal medio, que son las áreas que se afectan principalmente y que son las que regulan la coordinación, el comportamiento y la memoria, las cuales se ven afectadas por el uso de la marihuana. El tratamiento aquí es muy sencillo. Si el paciente lo amerita, nosotros, como en todo paciente, debemos de proporcionar un ABC, es decir, soporte vital básico y avanzado. Si el paciente lo requiere, se le debe de dar manejo avanzado de la vía aérea si nosotros vemos alteraciones o deterioro progresivo del estado de conciencia que afecte la función respiratoria. Entonces ahí es cuando nosotros debemos de valorar la intubación. Si el paciente tiene alteraciones en la circulación, nosotros solamente podemos aportar hidratación para mejorar la tensión arterial. La hidratación parenteral aquí principalmente solamente es con soluciones cristaloides. Las benzodiazepinas nos van a ayudar a regular las alteraciones en el comportamiento. De aquí la principal y la más recomendada es el diazepam. Los baños calientes, como ya mencioné, es para mejorar las alteraciones en la temperatura corporal secundarias a la marihuana y que desarrollan el síndrome de hiperemesis cannabinoide. Los antieméticos son para paliar varios de los síntomas gastrointestinales. De aquí se puede usar antieméticos como antagonistas de la dopamina, como son la metoclopramida, hasta incluso antagonistas de serotonina,
como es el ondansetron. Entonces aquí solamente hay que valorar, dependiendo de las características de nuestro paciente, qué tipo de manejo le podemos aportar. De ahí en fuera, lo demás es vigilancia, tratamiento de soporte, medidas para regular los síntomas y esperar a que el paciente vaya eliminando poco a poco la sustancia. No hay datos concluyentes que favorezcan el uso o manejo de lavado gástrico, de carbón activado o de alguna otra presentación. Pero si ustedes consideran, sobre todo si es ingesta vía oral, la cual es poco común en México, más común en Estados Unidos, si ustedes consideran que el paciente lo amerita, pueden manejarle medidas de descontaminación, pero en realidad no hay nada documentado al respecto con el uso y manejo de estas medidas. Así que solamente estos 5 son los únicos puntos que se pueden dar de aporte al paciente de marihuana. De ahí en fuera solamente es vigilancia, control y esperar a que el paciente vaya pasando poco a poco por el cuadro de desintoxicación hasta que elimine vía renal las sustancias tóxicas secundarias a el uso de la marihuana. Y bueno, con esto concluimos el tema de intoxicación por marihuana. Muchas gracias.